Bien, bueno, vamos a dar inicio a nuestro programa, que es la primera conferencia magistral del maestro José Ignacio López Carvajal. El maestro José Ignacio es administrador de empresas, profesor investigador de la UACM. En el 2009 ha escrito un libro que es La empresa social y su administración, donde efectivamente devela varios aspectos y elementos que nosotros como administradores o impulsores del cooperativismo debemos que considerar para este tipo de organización, ¿no? El profesor también desde el 2005 coordina el programa de autogestión cooperativa en la UACM, un proyecto de incubación, más allá de incubación, formación de cooperativistas, más que empresas cooperativas como tal. Ha sido promotor, profesor y asesor de cooperativas, ¿no? Por más de 40 años actualmente. Entonces es grato tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido, maestro Ignacio, nuevamente. Le dejamos el espacio, considerando que tenemos alrededor de 40 a 50 minutos. Yo le estaría comentando cuando ya esté tiempo final y después abrimos tiempo para preguntas y respuestas. Adelante, maestro. Bueno, buenos días. Antes que nada quiero agradecer al doctor José Manuel la invitación que me hizo para participar en este evento. Yo he venido asistiendo a otros eventos que se han organizado aquí y me parece muy interesante que el área de administración pues se interese en la cuestión cooperativas. Yo de hecho soy licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de la UNAM, y pues de mi experiencia me inquietó siempre en el sentido de que yo trataba de buscar otro tipo de administración. Mi primer trabajo fue en una empresa privada. Fue una empresa que era líder en su ramo en esa época, Xerox de México, que se dedicaba al fotocopiado y tenía la concesión del papel bond. Todas las otras empresas que se dedicaban al fotocopiado lo hacían en un papel satinado que cuando uno agarraba pues se corría la tinta, porque el papel bond es absorbente y el satinado tiene una capa que impide que la tinta se absorba. Sin embargo, pues la experiencia, aunque era una empresa con un ambiente organizacional muy agradable, pues con mi jefe nunca tuve buena relación, y entonces pues eso como que reafirmó mis inquietudes que ya traía desde antes, en que debía de haber otro tipo de administración. Y entonces caí por cuestiones de circunstancias en la Dirección de Fomento Cooperativo, que era el área encargada del registro, supervisión y vigilancia de las cooperativas en el año de 1975, y entonces me tocó ser promotor de cooperativas en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Entonces ahí tuve mis primeras experiencias cooperativas. Poco a poco eso me fue afirmando en el sentido de que la cooperativa es una alternativa interesante para el desarrollo del país. Sin embargo, desde esa época las cooperativas han carecido pues de un verdadero apoyo gubernamental, y entonces no ha habido un desarrollo pleno. En esa época estaba en vigor la ley de 1938, que sujetaba a las cooperativas a la supervisión y vigilancia del Estado. A cambio de eso, el gobierno les proporcionaba muchos privilegios, tenían preferencia en la pesca de 7 especies marinas, dentro de las cuales se encontraba el camarón, que es una especie muy rentable, porque casi la mayoría del camarón que se pescaba se iba a Estados Unidos. Lo que nosotros conocemos pues es el camarón chiquito de pacotilla, que es el camarón coctelero, pero la talla de un camarón pues es de este tamaño, quitándole la cola y la cabeza, pues queda un camarón de este tamaño, ¿no? Nosotros comemos unos camaroncitos chiquitos. Entonces generaba muchos ingresos en dólares. Las cooperativas pesqueras se desarrollaron mucho, también había preferencia de rutas, y entonces en una época mucho transporte estaba organizado en forma cooperativa, ya sea local, municipal, federal, que circulaban. Los camioneros, bueno, las líneas camioneras eran muy importantes, pero tanto en la pesca como en el transporte, resulta que quienes eran los dueños de los autobuses, quienes eran los dueños de los barcos, no eran precisamente los cooperativistas, pero los cooperativistas tenían las concesiones de la pesca,
¿no? Y entonces había un convenio entre armadores y cooperativistas, ¿sí? En donde los cooperativistas pues no sacaban el mejor beneficio. Y por eso desde ahí vino mi inquietud de ver algunas formas como son la autogestión. Para empezar esta plática quiero darles algunas definiciones del cooperativismo y luego hablar por qué para mí es muy importante la autogestión. Son dos definiciones, una que proviene de la ley vigente, que es de 1994, y la otra de una organización internacional, que es la ASI, la Alianza Cooperativa Internacional. La ley nos dice: la sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio, ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. La actual ley reconoce tres formas de cooperativas: cooperativas de productores, cooperativas de consumidores y cooperativas de ahorro y préstamo. ¿Sí? Esta definición pues, está enfocada, todavía no había la rama de ahorro y préstamo. Esta ley surge en el 95 y posteriormente se da el reconocimiento a esta última actividad, que es el ahorro y préstamo, que ha tenido mucho desarrollo aquí en México. Hay cerca de 200 cooperativas de ahorro y préstamo con cerca de 2 millones de gentes trabajando ahí. Pero hay una ley bancaria que les impide funcionar plenamente. En otros países, las cooperativas de ahorro y préstamo ayudan a financiar a otro tipo de cooperativas. Sin embargo, aquí en México, como dice que la cooperativa está formada por personas físicas, pues únicamente pueden prestarle a personas físicas y no a cooperativas que son personas morales. Aquí hace énfasis esta definición en que hay una serie de principios y valores y que además la cooperativa siempre surge para satisfacer necesidades colectivas. Algún autor francés, Charles Guite, hablaba de que la cooperativa es la hija de la necesidad. Y cuando hay necesidad es cuando surge la búsqueda de la solución, y cuando la solución no la encontramos en forma individual, pues sí existe la alternativa de asociarnos. La cooperativa en el 38 establecía un mínimo de 10 socios. Actualmente las cooperativas se pueden constituir con 5 socios. Eso facilita más su organización. En este sentido, pues el hecho de formar una cooperativa y que cumpla con sus, de alguna manera con los principios, no garantiza que sea una verdadera cooperativa. Entonces voy a leer la otra definición y dice: una cooperativa activa, una cooperativa es una sociedad autónoma formada por personas unidas voluntariamente para satisfacer sus comunes necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales mediante una empresa de propiedad compartida y gobernada democráticamente. Y creo que aquí en este último punto es donde viene la parte para mí más importante de las cooperativas. Puede ser una empresa que se dedique a fabricar ropa, a elaborar comida, a poner un café internet, a prestar el servicio de transporte, a fabricar cemento, etcétera, etcétera. Pero si dentro de esa organización no existe una democracia real, para mí esa no es cooperativa. Y entonces hay muchas cooperativas, pues que el promotor de la cooperativa, con a lo largo del tiempo, se vuelve el personaje central de la cooperativa y olvidando hacer las asambleas generales, que es la esencia de la cooperativa. En la cooperativa se forma por socios. Estos socios aportan capital y aportan su trabajo personal. Y eso es lo que les da la calidad de socios. Puede ser un trabajo físico o un trabajo intelectual o ambos, porque realmente no existe totalmente el trabajo físico o al 100% o el trabajo intelectual, siempre combinamos, pero hay un predominio de un tipo de trabajo.
Pero todos los que son socios son los que se vuelven los dueños de la cooperativa. Y por lo tanto, ¿quiénes tienen que tomar decisiones sobre la cooperativa? Pues ellos, los socios. Y entonces lo hacen a través de la Asamblea General de Socios, que es el organismo máximo de la sociedad cooperativa. En esa Asamblea General de Socios se nombra a los que los van a representar para hacer el Consejo de Administración, que es el que se va a encargar de llevar a cabo la administración, y va a contar con la firma y representación de la cooperativa, y un Consejo de Vigilancia que se va a encargar de vigilar que ese Consejo de Administración cumpla con lo que dice la ley, con lo que dicen las bases constitutivas de la cooperativa y con los acuerdos que emanen de la Asamblea General. Y abajo podrá haber ya una estructura operativa que lleve las acciones que requiere la propia cooperativa de acuerdo a la actividad a la que se dedique. Sin embargo, cuando las cooperativas son menos de 10 socios, en la ley actual, dice que bastará con nombrar un administrador y un comisionado de vigilancia. Entonces cada vez hay más cooperativas, pero de pocos socios. En la historia de México hay grandes cooperativas, como es la Cruz Azul, Refrescos Pascual y Tradoc, que es Trabajadores de Occidente, que es una cooperativa que se dedica a fabricar llantas y que viene de la tradición de una empresa privada llamada Euskadi, que luego fue comprada por una empresa transnacional, Continental, y Continental tuvo problemas con sus trabajadores porque querían trasladar a la planta a otro lugar, en fin, y entonces hubo una huelga. El resultado de esa huelga fue que los socios, los trabajadores se hicieron dueños de los medios de producción y decidieron, para poder trabajar, formar una cooperativa. Y en el caso de Cruz Azul, era una empresa inglesa que se dedicaba a hacer cemento. También hubo problemas de conflicto obrero-patronales. Después de cierto tiempo, pues ganaron el conflicto y se formó la cooperativa. Ahí, gracias a la ayuda de un líder sindical de los ferrocarrileros, que los asesoró para que se volvieran la cooperativa. El caso sucede lo mismo en Tradoc, en Pascual y Cruz Azul, son las cooperativas más emblemáticas por ser las más grandes, pero todas provienen de conflictos obrero-patronales, ¿sí? Y pues para consolidarse pues han tenido problemas, pero la fuerza de trabajo es la que ha sido el factor importante para sacar adelante sus cooperativas. Y en muchos casos, en el caso de Pascual y de Tradoc, pues no creían que los trabajadores fueran capaces de administrar su propia empresa. Y en esta cuestión de administrar su propia empresa, pues vemos que hay tres modelos desde el punto de vista del trabajo que están existentes. Uno de ellos es la heterogestión. La heterogestión implica, son tres: la heterogestión, la cogestión y la autogestión. En el primero, todos llevan un prefijo: hetero, gestión. Gestión es hacer los trámites, la administración, y entonces hay una definición de un libro que se llama Participación, Cogestión, Autogestión en la América Latina, de Francisco Iturraspe, que es el compilador. Fue producto de varios eventos donde hubo participación de muchas cooperativas y diferentes organizaciones autogestivas, y hay un compendio de definiciones, y entonces nos dice: heterogestión, definida por oposición a la gestión de la empresa, la economía y la sociedad por los trabajadores, que sería la autogestión, constituye un elemento común a los sistemas hegemónicos del mundo en el plano de la producción. Expresa la estructura jerárquica y la autoridad de organización empresarial, en cuyo vértice están los representantes del capital y o del Estado. Esta forma antidemocrática de organización, los hombres para producir,
se reproduce la economía y la cultura y la política. Entonces, la sociedad nos marca, porque estamos en el capitalismo, que la mayoría de las empresas son heterogestivas. Quienes dirigen son el capital y quienes obedecen son el trabajo. Entonces, una definición del trabajo es hacer un trabajo subordinado a cambio de un salario. Entonces, estas implican que haya una subordinación del capital hacia el capital. Entonces hay una contradicción entre los intereses del capital y los intereses del trabajador. El interés del capital es generar ganancias a como dé lugar, a una costa del medio ambiente, del trabajo del obrero, ¿sí? Y los intereses del trabajador o de los empleados, pues es tener un ingreso que les permita tener un nivel de vida digno, ¿sí? Pero si nosotros volteamos, pues todo lo que hay viene de empresas SA, de sociedades mercantiles anónimas. El agua Epura, pues es de la Pepsi-Cola, el Ciel es de la Coca-Cola, otras son de otras empresas también privadas. Lo que usamos, pues Levi's, Nike, todo, pues son empresas privadas. Entonces yo creo que la empresa privada domina más del 90 y tantos % de la economía, ¿sí? Y entonces hay otras opciones en donde el trabajador no debe estar subordinado al capital. Y a veces, más que una subordinación es una sumisión al capital, porque pues van más allá de, ¿sí? Entonces yo me contrato como administrador para trabajar en un departamento y mi jefe dice, pues vaya a ver al director que necesita apoyo de nosotros, porque estaba en el área de apoyo logístico a la empresa, y subo y de pronto dice, ay, usted es el que va a ir a comprar los pasteles. Pues de pronto así un choque, que pues yo no me contraté para eso, ¿verdad? Pero tampoco le voy a decir a los dueños del capital que no, porque pues me van a correr. Pero entonces ahí empecé ya a discernir que pues a veces no es un trabajo subordinado, a veces quieren que sea un trabajo sumiso a los intereses del capital. Desde ahí vino mi disgusto con cómo se manejan las empresas privadas. También vi que a un agente que no era del agrado del patrón, del jefe, lo corrieron porque le puso un 4 y cuando se despidió dijo, pues es que acaba de nacer mi hija, tiene un mes y pues realmente mi falta no era tan grande, pero pues me pusieron ahí una trampa y pues me van a correr, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues estas empresas no ven por sus trabajadores, ven por sus intereses, ¿no? Y a veces hasta por intereses personales del que tiene el poder. Entonces yo digo, ahí es donde debe de haber otra forma más humana de realizar el trabajo. Intermedio entre la heterogestión y la autogestión está la cogestión. Y dice, sistema de participación de los trabajadores en las decisiones de la empresa, tanto estatal como privada, que supone fundamentalmente 2 niveles. La participación en el puesto de trabajo o taller y la participación en la dirección o toma de decisiones. Esta última toma el nombre de codecisión y se ha desarrollado en Alemania, Austria, etc. Entonces realmente ejemplos de cogestión no hay muchos. El prefijo co pues viene de colaborar, de cooperar, ¿no? Pero en Alemania sí funcionó muy bien porque después de la Segunda Guerra Mundial pues el país quedó devastado, ¿no? Estaba Hitler en su búnker, ya habían entrado los aliados por Francia, se acercaban a Alemania, por otro lado los rusos bajaban, los soviéticos, los de la Unión Soviética socialista, bajaban y entonces primero bombardearon Berlín para antes ya poder entrar y la Alemania quedó devastada. Y entonces pues un medio de animar al trabajador pues es que participara en las decisiones de las empresas y en el trabajo. Entonces esto pues era una situación un poco más agradable para el trabajador, porque el trabajador por lo menos podía opinar sobre dónde debería ir la dirección de la empresa, ¿sí? Aunque no siempre se imponían, porque a veces el coparticipante imponía, que podía ser el Estado o las empresas privadas, pero ayudaron a levantar a Alemania. Casos de estos aquí en México no tenemos muchos,
¿ya? O casi no. Pero viene entonces el tercer modelo, que es la autogestión. Gestión de la empresa, la economía y la sociedad por los trabajadores. Los trabajadores organizados tienen en forma directa la responsabilidad de la gestión empresarial. Constituyen órganos de autogestión y participación con trabajadores de otras empresas, grupos de consumidores, pobladores, etcétera, del proceso de planificación democrática. Entonces aquí tiene que ver con un proceso de democracia. ¿Quiénes van a ser los dueños de las empresas autogestionadas? Las que trabajan en ellas, ya sean trabajadores, empleados, en algunos casos, como les platicaba, de empresas que vienen de un problema laboral. Algunas veces se les invita a los gerentes a que continúen colaborando con ellos como trabajadores, pero ya donde el trabajador es el que gobierna y no el capital. ¿Sí? Porque independientemente de que sean los trabajadores quienes decidan, se necesita de la técnica administrativa. Pero entonces ahí la administración no se pone al servicio del capital, se pone al servicio del trabajo. ¿Sí? Y entonces es generar otro nuevo tipo de administración. Las técnicas administrativas van a ser la misma, tienen que planear, tienen que organizar, etcétera, etcétera, pero ahí depende para quién trabajamos. ¿Sí? Para que se enriquezca la gente que tiene dinero y que puso una empresa y que cada vez más acumula capital, ¿sí? Reproducir el capital para el beneficio de los capitalistas, o reproducir capital para el beneficio de quienes generan la riqueza. Porque el capitalista pone la planta, las máquinas, la tecnología, pero ¿quién desarrolla el trabajo? El ser humano. Y entonces, como dice Federico Engels, ¿quién es la fuente de riqueza de toda empresa o de toda sociedad? El trabajo, el trabajador. Entonces, en la autogestión, la administración está al servicio del trabajo. Se genera riqueza para que esta riqueza se distribuya de manera más equitativa. No decimos igualitaria, equitativa. ¿Sí? En una cooperativa, entre el que más gana y el que menos gana, puede haber una diferencia abismal. ¿Sí? A lo mejor un gerente gana 80,000 o 120,000 pesos, dependiendo del tamaño de la empresa, o menos si es pequeña, y el que menos gana, gana salario mínimo. ¿Y ese salario mínimo en cuánto está? 80 pesos. ¿Sí? Y entonces, pues, si lo multiplicamos por 3, son 2,400, 1,700 pesos a la quincena. ¿Con eso va a vivir alguien? Pues no. Y en una cooperativa, ¿qué es lo que pasa? No es una sociedad verticalista. Generalmente todas las sociedades y empresas y organizaciones son de carácter vertical y forman una pirámide. Y en la cúpula está el que concentra el poder absoluto. El gerente general, el director del hospital, el rector de la universidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? El director del club deportivo. Y él tiene la autoridad máxima otorgada, en el caso de las empresas mercantiles, por el Consejo de Accionistas, que ni siquiera labora en la empresa. Cuando son empresas familiares, pues es el papá o la mamá el que son los que dirigen dichas empresas, ¿sí? Pero lo hacen para el beneficio de su familia, ¿no? Pero aún así son los que tienen el poder absoluto. ¿Sí? En una cooperativa, ya decíamos, la Asamblea General es la que mandata, es la que ordena, es la máxima autoridad de una cooperativa. ¿Sí? Entonces el poder no está acumulado en una persona, ¿sí? Sino el poder está ejercido por la Asamblea General, pero obviamente la Asamblea General no va a estar decidiendo la vida cotidiana de la empresa, y por eso es que nombra un consejo de administración, si son más de 10 personas, o un administrador, ¿sí? Y este consejo de administración o administrador debe de ser socio. Pero ¿qué pasa? Si la cooperativa es de pescadores, pues un pescador no va a poder administrar bien la cooperativa.
Y entonces la ley faculta que pueda haber gerentes, que estos pueden ser socios o no socios de la cooperativa. Pero entonces estos gerentes, ¿quiénes van a ser? Pues obviamente administradores, contadores, ingenieros industriales, dependiendo de la actividad de la cooperativa. Pero ¿dónde sacamos esos administradores? Si todos están formados para servir al capital. ¿Sí? Y entonces lo que se necesita es otro tipo de administradores con esa visión cooperativa autogestiva, que va a servir no al capital, sino al trabajo, a las personas. ¿Sí? Y entonces hay una falta, cuando requieren administradores, de gente sensible a una administración autogestiva. Y entonces, cuando la gente no se siente capaz, pues nombra a su gerente, pero él tiene el poder técnico de cómo manejar la cooperativa. Y en muchos casos, las cooperativas terminan sujetas a lo que dice el gerente y empiezan a dejar de tener asambleas generales, y ese gerente pues ocupa un puesto indispensable porque ellos no tienen los conocimientos de gestión. Y entonces para mí, al dejar de ser democráticas, dejan de ser cooperativas, pero funcionan con el nombre de cooperativas. ¿Sí? Y entonces es un gran problema que tiene el cooperativismo. Necesita de profesionistas, pero profesionistas con sensibilidad, ¿sí? Que tengan una visión social. Si no la tienen, pues van a buscar su interés personal. No, pues son pobres trabajadores, no conocen de lo técnico, yo soy los que los saco de todos los problemas, y entonces pues yo debo de ser el que tenga el mayor poder dentro de la cooperativa, y la cooperativa se desvirtúa. ¿Sí? Porque existe esa mentalidad en el capitalismo de que los trabajadores no son capaces de salir adelante y manejar su empresa, de ser autogestivos. Y tenemos muchos ejemplos, ¿sí? Ya lo cité. En otra época, 3 de los principales periódicos de México eran cooperativas. El Excelsior, La Prensa, que era un periódico amarillista de mayor circulación, pero era una cooperativa, y El Día, que luego se volvió un periódico oficialista. Estos 3 periódicos también surgieron de conflictos obrero-patronales, y hubo una huelga, y el resultado de esa huelga, después de cierto tiempo, le dicen al patrón, pues concédeles el aumento que piden, porque la huelga fue legal. Finalmente ganaron el pleito, y dicen, pues estuvo tanto tiempo parada la empresa, no tengo con qué pagarle, pues entonces indemnízalo con los bienes. ¿Sí? Y entonces, pues los trabajadores dicen, bueno, pues ¿cómo hacemos? En el caso de Pascual, pues estaba, como les digo, su líder Demetrio Vallejo, un luchador social ferrocarrilero, y él les dijo, formen una cooperativa, y formaron la cooperativa. Y en los otros casos, pues también se fueron por la figura cooperativa. Pero si forman una cooperativa sin saber qué es en sí la cooperativa, pues muchas veces quien tiene el conocimiento se aprovecha de los demás. En el caso de los periódicos, Excelsior llegó a ser uno de los 10 mejores periódicos del mundo, ¿sí? En manos ya de los cooperativistas, cuando su gerente era Julio Scherer García. Pero su pecado fue que en el 68 fue un periódico imparcial. Y en la Secretaría de Gobernación estaba Luis Echeverría Álvarez, que después fue presidente. Y como presidente, Díaz Ordaz, que fue el que hizo el 2 de octubre, la masacre de Tlatelolco en el 68, cuando la juventud se estaba sacudiendo a nivel mundial, en el mayo del 68, de un régimen opresivo, autoritario. ¿Sí? Y entonces, en París, en Checoslovaquia, en México, en Estados Unidos, la juventud se rebeló ante ese sistema autoritario. Y eso dio apertura a un nuevo cambio en las relaciones sociales. ¿Sí? Y ustedes están viviendo producto de ese cambio.
aunque la sociedad no ha dejado de ser verticalista y autoritaria, ¿sí? Y el ejemplo lo tenemos pues en nuestros gobernantes, que nos han llevado a que el país pues pierda sus propios recursos, ¿no? Con la reforma energética. ¿Y consultaron al pueblo? Entonces, quiere decir que no es un sistema de república, republicano, con 3 poderes, ¿sí? Pero a la hora de la elección, siempre se cae el sistema, votan los muertos, hay carrusel, los mapaches y no sé cuántas prácticas antidemocráticas. Y queda un partido, ¿no? Que gobernó 75 años y le pasó estafeta a otro partido de derecha, el PAN. ¿Y hubo cambios? No, ¿sí? Y entonces lo que ellos mantienen pues es un sistema capitalista en donde se impone la autoridad, ¿sí? Y entonces en el 68 pues en las familias pues el papá siempre tenía la razón y le costaba trabajo reconocer que me equivoqué. Se cayó el vaso. No, pues ¿cómo? Si lo tenías en la mano. No, se cayó el vaso y lo dijo papá y entonces se cayó el vaso. No se le cayó o no lo tiré o no se me resbaló, ¿no? En la escuela, de primaria hasta pues, toda la primaria, pues el maestro y en la secundaria también tenían la razón. Y estaba el de físico haciendo un despeje de una fórmula, se equivocaba y, ay maestro, pero, y borraba. Y soy maestro y me puedo equivocar, ¿no? Pero sigo. Y entonces no querían perder su autoridad. Entonces una sociedad en la cual los que tienen el poder no quieren perder esa autoridad, ¿sí? Y ceder tantito a reconocer que cometen errores es sentir que pierden la autoridad, ¿sí? Entonces la autogestión implica otro nuevo mundo, ¿sí? Un mundo en donde las decisiones se toman en forma colectiva, ¿sí? Un mundo en donde debe de existir una amplia participación, ¿sí? Un mundo en donde todos nos vamos a ver como iguales, porque todos vamos a ser socios en la cooperativa, ¿sí? Y no es el mundo de que yo soy licenciado y tú eres trabajador, no, los dos somos socios y los dos, en eso de que hablábamos de la definición mexicana de los principios, uno de los principios es el principio de control democrático. Y dice, cualquiera que es socio o socia va a tener un solo voto, ¿sí? Entonces las decisiones pues, se van a tomar de forma democrática. En cambio, en una empresa privada, dice, tendrás tantos votos como acciones tengas. Y en las empresas Slim, ¿quién toma las decisiones? Pues Slim porque es el socio mayoritario. ¿Ahí hay democracia? ¿No? Es obedecer, ¿sí? Entonces, el gran problema de las cooperativas es hacer que la gente empiece a pensar en forma cooperativa y autogestiva. Es decir, yo soy el que tengo que tomar las decisiones conjuntamente con mis compañeros, ¿sí? Y luego, cuando se vayan a ejecutar, pues sí tiene que haber una profesionalización de la administración, pero las decisiones las toman los trabajadores. Y eso es un proceso difícil, porque ellos no saben tomar decisiones y lo van aprendiendo. Pero cuando tienen una preparación previa o no tienen preparación, pero como cooperativas se empiezan a educar y capacitar, lo logran, ¿sí? Porque están luchando, ¿por qué? No por tener un sueldo de sobrevivencia, sino por sacar adelante una empresa en donde está mi futuro. Y ahí vendría esa reflexión. Se dice que todos queremos ser arquitectos de nuestro destino, pero es que cómodo que me digan qué tengo que hacer. Y la sociedad autoritaria es eso, que nos dicen qué hacer y no nos permiten desarrollarnos plenamente como seres humanos. Como seres humanos tenemos la capacidad de dirigir nuestra vida. Y a veces nos dicen, no, tu papá fue contador y tú seguirás siendo contador porque ahí tiene una clientela y cómo vas a perder. Y entonces nos cooptan y ya no nos dejan ser los arquitectos de nuestro destino. En una empresa cooperativa autogestiva,
¿ellos serán realmente arquitectos de su destino? Pues sí, en intencionalidad. A lo mejor el sistema, la competencia, el modelo no nos lo permite, pero están luchando por capitalizar su empresa. Y entonces cuando inician y no hay dinero, pues dicen, con lo poco que hemos reunido y con nuestro trabajo vamos a salir adelante. Y eso pasó en Pascual, ¿sí? Gracias a un préstamo, un donativo que hizo el sindicato de la UNAM, pues pudieron emplacar camiones, y entonces sus ingenieros químicos vieron que el producto que estaba en almacén estaba en buenas condiciones, y entonces empezaron a venderlo, a ingresar dinero para poder reparar sus máquinas y empezar a producir. Y dijeron, vamos a recibir medio salario mínimo después de 3 años de lucha, que no habían tenido verdaderos ingresos, cada quien por su cuenta, a lo mejor con la ayuda de la esposa que vendía tamales, o en fin, lograron sobrevivir. Y luego se castigan, pero al año ya estaban ganando el salario mínimo, y a los 2 años ya estaban ganando muy bien. Y si nosotros vemos, los trabajadores de Pascual, dentro del ramo del refresco, ganan mejor que los de Pepsi Cola o de Coca-Cola. Los de Cruz Azul, dentro del ramo del cemento, ganan mejor que los de Cemex o de Apasco, ¿sí? Pero eso es producto del esfuerzo del trabajador. Si vamos a renovar, cuando les entregan las plantas, la planta a Tradoc, en el Salto Jalisco, es una planta que tiene 1 kilómetro de distancia. Y dijeron los de Continental, no van a poder salir de ahí. Para renovar todo y arreglar, mínimo se van a tardar 1 año. Pero ellos sabían que era su empresa. Y entonces, ¿les iba a costar trabajo trabajar horas extras y sábados y domingos? No, porque estaban viendo su porvenir, ¿sí? Y entonces le echaron ganas para poder salir adelante, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Que ellos continuaron con algunos de sus directivos que se comprometieron porque creyeron y le tuvieron fe a los trabajadores, ¿sí? Entonces, como digo, la administración es indispensable. Ninguna empresa ha salido por el puro esfuerzo de los trabajadores, sino también con el apoyo de la administración. Ustedes son administradores, ¿y a dónde les gustaría trabajar? ¿Para que alguien se enriquezca y que te menosprecien y que en un momento dado ya no les sirvas y te corran? O a lo mejor en una empresa donde también te pueden volver hasta socio y puedes garantizar un trabajo, no nada más para ti, sino para futuras generaciones. Cruz Azul, ¿cuántos años lleva? Se constituyó en los años 30 del siglo pasado. ¿Están los fundadores de esa cooperativa? Pocos. Y ahorita está como en una tercera generación. ¿Y quiénes ocuparon esos puestos? Pues muchos de los hijos de los trabajadores fundadores, ¿sí? Entonces, la heterogestión pues nos empobrece. Primero están los intereses del capital, y si tú ya no les sirves te corren, etcétera, etcétera. La cooperativa es una organización humana, ¿sí? Y entonces en un momento dado viene una crisis, y en una empresa privada lo primero que hacen es que correr personal. ¿En una cooperativa harán lo mismo? ¿No? Dicen, nos bajamos el sueldo y vamos a resistir la crisis. Y cuando salen adelante, pues vuelven a ganar otra vez lo que estaban ganando antes, y si emplean mercados, hasta ganan más, ¿sí? Pero entonces es esa situación. Es muy importante entender que el administrador en una cooperativa no va a estar en la punta de la pirámide, sino que está la Asamblea General, el Consejo de Administración, y luego vienen los gerentes, y que es un elemento indispensable para organizar esa cooperativa y sacarla adelante, ¿sí? Pero por otro lado está el compromiso de todos los que trabajan en esa empresa, porque esa empresa funcione, porque ahí están sus beneficios, el beneficio personal y el beneficio de los compañeros. Y entonces eso hace que estas empresas se vuelvan más productivas. Un autor
chileno llamado Luis Raceto habla del factor C y dice, en una empresa social, no necesariamente cooperativa, 2 más 2 no dan 4. El producto siempre va a ser mayor que los elementos. ¿Por qué? Porque si en una empresa privada alguien llega nuevo y le pregunta a sus compañeros y es más joven y tiene mejor estudios, le preguntas, ¿cómo haces el trabajo? No, pues a mí nadie me enseñó y a mí me costó trabajo aprender y a ti te tendrá que costar trabajo. ¿Sí? Porque está viendo en el compañero a un futuro rival que le puede quitar el puesto. Pero en una cooperativa, en donde el beneficio es el bienestar común de todos, llega alguien nuevo y le pregunta a sus compañeros y le van a ayudar. Sí, porque entre más rápido se incorpora al trabajo, el trabajo de la cooperativa no se va a atrasar. ¿Sí? Porque lo que se gane se va a repartir equitativamente en la organización. Entonces, dentro de una empresa autogestiva, ¿cómo funcionan las cosas? Hay 3 momentos. Constituir el capital de la empresa, hacer el trabajo. En el trabajo hay la planeación, la ejecución y el control. Y finalmente viene el beneficio de estas actividades. Un autor que escribe un libro sobre cuestiones de participación francés, retoma un cuadro que hace Weiss, otro autor, en donde dice, en la heterogestión, ¿quién forma el capital? ¿Los trabajadores o los capitalistas? En una sociedad anónima. Pues los capitalistas forman ¿sí? A la hora del trabajo, ¿quién planea? Pues los funcionarios contratados por el capital. ¿Quién ejecuta el trabajo? Los trabajadores. ¿Quién controla el trabajo? Pues la gente de confianza del patrón. Y por lo tanto, ¿cómo van a ser los beneficios? Pues más para el capital y menos para los trabajadores. En una cooperativa, ¿quiénes ponen el capital? Los socios. ¿Quiénes planean el trabajo? Los socios. ¿Quiénes ejecutan el trabajo? Los socios. ¿Quiénes controlan el trabajo? Los socios. Entonces, ¿cómo serán los beneficios? Todos para los socios. ¿Sí? Y entonces se da una distribución de la riqueza más equitativa. Si vemos, por ejemplo, un reparto de utilidades, ¿sí? Y este reparto de utilidades se ganó después de impuestos y todo 1,000,000 de pesos. Son 100 trabajadores y dos patrones o dos accionistas. Uno tiene el 60 y el otro el 40. Por ley, los trabajadores reciben el 10% de las ganancias. Entonces, los accionistas van a ganar 900,000. Pero como uno tiene el 60% de las acciones, sería 6 por 9, 5, van a ganar 540,000 uno y el otro 360,000 porque tiene el 40%. Y los 100,000 restantes se le van a repartir entre 100 trabajadores. Si le quitamos 2 ceros a esos 100,000, ¿cuánto queda? 1,000. Cada trabajador por su esfuerzo y como reparto de utilidades por lo que ellos hicieron, además de recibir su sueldo, van a recibir 1,000 pesos. El mismo caso en una cooperativa, son 100 trabajadores y ganan 1,000,000 de pesos. ¿Cómo se lo van a repartir? Ese 1,000,000 de pesos entre los 100 socios. Les toca de a cómo? De 10,000, así haciendo cuentas. En términos reales no es cierto, porque la cooperativa sí tiene niveles salariales. Entonces unos van a ganar 12, otros 10 y otros 8. Pero a lo mejor el que menos gane, gana 6,000. Entonces es una distribución más equitativa. Es equitativo que uno gane 1,000 y el otro 560,000. Digo, no hay comparación, ¿sí? ¿Cuánto por ciento más? Pues
500 veces más, ¿no? O 5,000 veces más de por ciento, ¿no? Entonces ahí no hay justicia. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que la cooperativa puede ser una opción, como decían hace rato, para que ustedes la asesoren como profesionistas, o para que ustedes, al incorporarse al mercado laboral, pues formen una cooperativa de servicios profesionales. O si alguien de ustedes tiene una idea de un proyecto, pues se junte alrededor de esa persona que tiene el proyecto para formar una cooperativa. ¿Sí? Y ustedes tienen la capacidad administrativa. ¿Esa cooperativa tendrá posibilidades de funcionar? Siendo que todos se van a beneficiar. Pues claro que sí. ¿Sí? Y si ustedes se incorporan a una cooperativa como su gerente o como un personal administrativo de recursos humanos o de lo que sea, pues van a ayudar a que esa cooperativa genere más riqueza. ¿Sí? Si tienen técnicas de mercadotecnia, manejo de finanzas, pues están ayudando a que la cooperativa genere más riqueza. Entonces puede ser un buen campo de trabajo, pero lo que se necesita es que las cooperativas desconfían, porque todos están preparados para ser directivos o funcionarios en una empresa mercantil, en donde trabajas a base de un salario. Y si rindes, recibes ese salario, y si no, pues te van a correr. ¿Sí? Y en la cooperativa, ¿no? Es el esfuerzo, y como administradores haciendo un esfuerzo colectivo, pues de seguro que van a salir bien con su empresa. Entonces, esa creo que es la importancia. La cooperativa necesita de profesionales comprometidos en todos los campos, en la producción, entonces necesita ingenieros, en la cuestión contable, contadores, en la cuestión legal, pero pocos profesionistas están formados para incorporarse a empresas sociales. ¿Sí? ¿En una cooperativa será bueno planear? Pues claro que sí, es necesario, no es bueno, es necesario, es indispensable. Y organizar bien la administración, las jerarquías y todo, de acuerdo a como dice la ley. ¿Sí? Pero lo importante es que el individuo va a potenciar sus capacidades. ¿Sí? Y entonces, si yo soy ingeniero, pues yo decido que quiero trabajar como ingeniero en esto, y tengo más posibilidades porque estoy sirviendo a mis propios intereses y a los intereses de los demás en una organización colectiva. Ahí está mi futuro. Entonces, ¿se le va a echar ganas? Claro que sí. ¿Sí? Pero ¿cuántos profesionistas con una visión social se van formando? ¿Sí? Generalmente pues los forman en forma individualista. ¿Sí? Les decía, pues es una sociedad autoritaria y nos educan para ser obedientes, porque al gobierno no le conviene gente preparada y organizada. ¿Por qué? Porque la gente preparada y organizada exige. La gente dispersa y no organizada ni preparada, pues obedece. ¿Cómo gana las elecciones? Porque les dan despensa. ¿Y cuántos votos no ganan con eso? ¿Sí? Pero esa despensa o esa tarjeta de 500 pesos para comprar en Soriana, se los cobran con intereses más altos, porque luego te suben el costo de todos los productos y los impuestos, y esa despensa de 500 pesos que te dieron, luego la pagas 500 veces más. Pero eso no lo ve la gente, porque dice, a mí nadie me da nada, y si me dan, pues yo voy a votar por ellos, pero porque no tienen preparación, porque no tienen criterio. ¿Sí? Y entonces, ¿qué le conviene al cooperativismo? Pues un gobierno sensible con sacar adelante la nación. ¿Qué tipo de empresas convendría en un modelo de desarrollo de otro tipo? Para no enriquecer al rico. ¿Sí? Porque antes se hablaba de que el 20% de la población rica vivía con el 80% de la riqueza mundial, y el 80% de la población, entre los que se encontraban los pobres, vivían con el 20% restante de la riqueza. Ahora el economista Stiglitz
Premio Nobel de Economía, en un libro que escribe, dice, ya no es el 20%, ahora es casi el 1% los que manejan el mundo. ¿Sí? Y el 99-20% de la población estamos viviendo ya casi o vamos a vivir con el 1% de la riqueza mundial. ¿A eso queremos llegar? ¿O queremos generar otra forma de administrar, otra forma de organización y que realmente haya democracia? ¿Queremos una sociedad heterogestiva que nos impone modificaciones a la ley laboral? En esa ley laboral, ¿qué pasa? Antes podías cubrir una jornada de trabajo de 8 horas, ahora te pueden contratar por horas. ¿Sí? ¿Qué hace McDonald's y Kentucky Fried Chicken y todas esas empresas transnacionales? Contratan jóvenes porque los contratan por horas. ¿De eso va a vivir una familia? Pues no. ¿Sí? ¿Y toda tu vida te vas a dedicar a estar ahí? Pues no. ¿Sí? Entonces lo que necesitamos es un cambio social. ¿Sí? Y entonces no nada más es la heterogestión dentro de lo que digo, de la autogestión dentro de lo que se conoce como la democracia económica. Que la democracia económica fue algo que fue avanzando en el sentido de que se consideraba al trabajador como alguien que podía hacer más. Y entonces los contratos colectivos ya fue una forma de democracia económica, porque a través del contrato colectivo la empresa se obliga a dar más prestaciones. Y luego en algunos lugares de Europa los consejos obreros, pero la forma ahorita más desarrollada en que se beneficie quien hace el trabajo es la autogestión. ¿Sí? Y la autogestión ni la quiere el capitalismo ni la quiere el socialismo, porque es un proceso intermedio, es un socialismo de mercado. ¿Sí? Y en el socialismo de mercado, aunque sea un país comunista, en la autogestión las empresas por sus propios trabajadores fijaban qué querían producir y cómo lo iban a vender. Y entonces entraban un poco en las leyes del mercado. ¿Sí? Pero el Estado también intervenía para que no hubiera tanto problema de inflación y demás. ¿Sí? Y un modelo importante se dio en Yugoslavia. Ahí es donde nace prácticamente la idea de la autogestión. Había experiencias previas con la revolución, con la guerra civil en España, había sindicatos revolucionarios, y entonces cuando los republicanos luchaban contra el franquismo, que quería pues, un gobierno dictatorial contra una república, los republicanos tomaron varias provincias como Cataluña y Aragón, y gracias a la autogestión, que duró 33 años la lucha, 33 meses la lucha en España, ¿sí? Gracias a la autogestión sobrevivió 33 meses la lucha republicana y finalmente se impuso la dictadura. ¿Sí? Y a la muerte de Franco, pues se abrió la sociedad hacia afuera, una sociedad abierta. Pero nosotros podemos ir transformando ya en la sociedad si nosotros nos incorporamos a una organización heterogestiva. Pero piensen qué es lo que quieren, qué mundo quieren y qué mundo van a dejar a sus hijos. Y en función de eso digan, heterogestión o autogestión. Y yo creo que la autogestión es una buena alternativa. Muchas gracias. Muchas gracias por su excelente presentación, maestro Ignacio López Carvajal. Debo comentarle que hay alumnos que están tomando el curso de Contabilidad y Sociedades, donde ven esta parte legal de cómo crear una cooperativa. Hay profesores también, el doctor David Salvador, que está dando emprendimiento social, crea una cooperativa. Entonces, de momento, creo que desde la universidad debemos que construir, ¿no? Y construir juntos, y bueno, estas experiencias nos hacen falta y de suma importancia, más de 40 años apoyando todo el cooperativismo. Ojo, no, la idea no es crear empresas cooperativas, es crear cooperativistas auténticos y de verdad, ¿no? Entonces,